Recibamos a nuestro querido amigo Hugo Godoy, que ya está con nosotros. Lo ponemos en pantalla. Bueno, me avisa cuando lo tenga listo a Hugo Godoy. Ahora sí. ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí hay agenda larga. Primero disculparán por llegar un poquito tarde. Casito, estamos en los corre-corre. Casito nomás. Llegamos. Pero bueno, por Xelahuit. Estábamos conversando con Agüita Pérez. Tomar agüita. Tomará la agüita, mi querido Hugo Godoy, tomará agüita de valeriana, verá. Alguna vez tengo que contarles, en el 20 yo conversé con él y con su gente para ver si manejábamos su campaña para presidente, cuando era prefecto de Azuay. Y bueno, ahí hay mucha anécdota que contar. Hubo un desquebrajamiento brutal con las organizaciones y movimientos. Yacu es muy divisora, Yacu tiene ese problema. Casi rompe la CONAIE, o sea, eso es algo, algo que no se puede negar, y prácticamente casi desaparece Pachacutic también después de que él fue candidato, ¿no? Porque él es como Daniel Noboa también, es enigmático el señor Yacu Pérez. Nadie sabe qué. Pero tú no crees que en esa elección, bueno, era la oportunidad de que vaya Leonidas Issa, pero Pachacutic estaba en manos de dirigentes que estaban más tirados a la derecha que al centro o a la izquierda, ¿no? Recuerda que ahí estaba, no me acuerdo cuál era el que estaba de coordinador de Pachacutic, era alguien que es de la Amazonía, Marlon Santi. Entonces ellos llegaron a un acuerdo y lo pusieron de candidato a Yacu Pérez. Y por eso no fue Issa, porque si no, Issa hubiera ganado en ese momento. Que Marlon realmente es más difícil todavía que tratar que Yacu. Yacu es más, te da la manito, te dice, a ver, conversemos, hablemos, a ver, mire, mi proyecto, y el tipo se ve, o sea, no considero que él no sea lo que proyecta. ¿A qué voy? Cuando yo conocí a Yacu Pérez, lo conocí en el quórum de Quito, en Cumbayá. ¿Cuál es el quórum? Es el centro de exposiciones de los pelucones, donde, pues, o sea, donde la Mercedes se reúne con sus clientes, digamos, el quórum. Allí lo conocí, allí me lo presentaron, allí veníamos de un proceso fuerte y complicado, el del 19, y miren que yo personalmente sí lo vi, a ver, de lo que estamos conversando los tres, yo era de los que pensaban que Yacu sí podía llegar. ¿Por qué? Gracias por este análisis. Pero no hizo una mala campaña Yacu tampoco, o sea, no podemos desconocer eso. Yo hablé con su director de campaña, el que ganaron en Azuay, con lo de la agüita. Tome agüita, vea, con un saxofón. Pero el time político también les dio en ese momento. Yo creo que en ese momento jugaron muchas cosas a favor de ellos y es una pena que se hayan vendido. Era una oportunidad histórica para el movimiento indígena. Nuevamente, gracias, Carlita. Fueron divididos. Mi falta de respeto a los dos, bien buen día, pero siempre ustedes ya están como los caballos a correr, como en el fútbol gringo, ¿no? Ya entras a dar puñete. Verán, el asunto es que el 19 capitalizaron popularidad personajes que eran desconocidos, que tenían acción política. ¿A qué voy? No solamente era la lucha de la CONAIE que se mete en el 19 con Jaime Vargas, que debo decir, o sea, yo sé que a veces la gente se enoja mucho por lo que yo comento, pero yo no era tan conocido en ese tiempo por las entrevistas y porque yo no hacía transmisiones en vivo. Pero en ese tiempo sí había bastante relevancia en nuestras conversaciones, y yo me acuerdo que cuando hubo un paro de transportistas y se iban ya a hacer negociaciones con Moreno, yo sabía esa información, yo hablaba con Vargas y le decía que vengan a juntarse porque se caía el paro de los transportistas, pero Quito estaba peleándola, y Quito estaba, o sea, me refiero a la clase pobre de Quito, y Quito necesitaba refuerzos, y que esto se podía prolongar, y había una gran posibilidad de sacarlo a Lenín Moreno. Ese fue mi comentario. ¿Por qué no lo sacaron a Moreno, Hugo? ¿Qué pasó? ¿Quiénes transaron? Gracias por ese comentario. Ahora, solamente para terminar este preámbulo, cuando viene la CONAIE, viene también Pachacutic. O sea, en el principio de la marcha, amigos míos, y no me va a dejar mentir, Pablo Dávalos, por ejemplo, que yo le había dicho,
perdón que lo diga Pablo, pero aquí en Ecuador Inmediato no me reservo mucha información. Directo. Un saludo para el doctor Francisco Herrera Arauz, gran amigo de esta casa. No importa si te equivocas. Francisco, saludos a Francisco, que sabe, yo fui director de su medio un cortísimo tiempo. Disculparán, es que es la gripe, es el resfrío, yo he estado en cama. Le vamos a mandar agüita. El agüita, el tomar agüita. Me está ayudando. Entonces sí, estoy un poquito mareado por las pastillas todavía. Pero bueno, el punto que voy es, en esos días se involucra también Pachakutik. Las primeras marchas, los primeros días de marcha eran de gente de izquierda que eran más políticos que los gremios campesinos que no habían venido. Por ejemplo, y lo que menciono de Pablo. Pablo había sido asesor de la alcaldía del recién elegido Yunda. Él era el asesor financiero. Yo le dije a él que Yunda, no vamos a hablar mal de la gente en este momento, pero para mí Yunda es lo peor de lo peor. Entonces le dije que no se vaya porque Pablo había sido el candidato a la alcaldía de Quito. Yo había sido su asesor de campaña el mes antes de las elecciones, cuando ellos ya tenían bastantes problemas. Yo entré mes y medio a tratar de hacer algo. Lo subimos del 0 como al 15%. Al final no estuvo tan mal. Pero como él tenía una buena propuesta de campaña, le absorbe toda la propuesta para la alcaldía de Quito este señor Yunda, con el propósito de que le haga el plan de gobierno, sobre todo el administrativo, porque Pablo ha sido ¿cómo se dice? Ministro de Finanzas. Compartió con Correa cuando no eran tan conocidos. Los dos manejaron la cartera de finanzas del país con el gobierno de Palacio, acuérdense de eso. Quien organizó eso fue Patiño. Allí surge el Ecuador nuevo, por ejemplo. Pero lo interesante es que Pablo entra a trabajar con Yunda. Moreno ve a Pablo Dávalos en el principio, en la línea primera de la primera marcha, le manda la orden, porque el más morenista de todos era Yunda, y eso no lo quiere reconocer él. Yunda es el que inventó, no vengan a dañar el patronato, el orden, el patrimonio de Quito. Yunda estaba en contra del paro. Totalmente, pero es un hipócrita ese tipo. Pero bueno, al punto que voy es, lo despiden a Pablo, en la misma marcha lo despiden, por Instagram. Como yo tengo gente que sigue redes, le escribo al Pablo y digo, mira, ya te despidieron por salir en la marcha. No, hermano, ¿qué te pasa si yo estoy levantando esa alcaldía? Y le mando la captura del Instagram. El señor Pablo Dávalos acaba de renunciar al puesto de asesor de financiero de la alcaldía de Quito. En la alcaldía de Yunda. En la alcaldía de Yunda. Y le digo, me mordiste la mano, pero ahora te mordieron la pierna. Entonces... ¿En qué año fue eso, Hugo? 19, principios no, pues de octubre. En el 19 no fue alcalde. Ya era alcalde Yunda en el 19, sí. En el 19 fueron las elecciones donde gana Yunda. Oh, ya. Que él pasó la pandemia, 2021. Claro. Y que con todos los escándalos y todo lo demás del hijo del guagua alcalde, no sé qué. Bueno, pero bueno, ya finalmente la justicia los declaró inocente a todos los que habían sido acusados. Las doctoras estas que fueron acusadas por este tema, ¿no? Que hay una pugna por Quito y eso es una realidad, eso no lo podemos negar. Pero bueno, el asunto es, y yo que he hecho campaña electoral por la alcaldía de Quito, te puedo decir que realmente es fuerte. Allí quieren tener 3 alcaldes, ¿no? Porque dicen que un alcalde para Cumbayá, otro alcalde para el sur, otro alcalde para el centro. Eso dijo una vez la directora de revista Vistazo, ¿no? Patricia Estupiñán. Solo te cambio un poquito. Cumbayork. Cumbayork. Como Sanborn York. Entonces, la cosa es que sí, Quito tiene una pugna bastante fuerte, pero no es tan desolador el panorama de la desubicación del clasismo de Guayaquil, porque en Guayaquil es pasando el puente, lo de San Borondón o La Puntilla, y Guayaquil completamente abandonado, completamente además saqueado, yo diría, porque todo el financiamiento de la alcaldía de San Borondón o lo que tiene La Puntilla es a costa de la gente de a pie de Guayaquil, ¿no? Y tú lo puedes notar en lo vivo que es San Borondón en la noche. Y eso me pena bastante porque... Toda esa gente tiene sus empresas en Guayaquil. Y en cambio Guayaquil está desolado por la violencia y por el peligro, ¿no? En Guayaquil en la noche no ves nada, está oscuro, no se mueve la gente porque tiene miedo, antes era distinto.
mientras que San Borondón tienes los restaurantes, los bares, ahora los hoteles, etcétera, ¿no? Es muy triste realmente, ¿no? Lo que le han hecho a Guayaquil. Pero volviendo al tema de la bronca social de ese tiempo, Pachacuti capitaliza en Quito, sobre todo en la juventud, que vio la lucha de los campesinos y de los indígenas y de los dirigentes políticos. Porque antes de eso, en el mismo paro, antes de eso, Pablo había caído, y eso tengo que decir, bien, qué bueno que hablemos de este tema, porque Francisco Herrera, creo que fue este reflejo cognitivo, habló con ustedes hace unas semanas, y ciertamente se publica un video posterior a la negociación que tú mismo preguntas con el gobierno para que se vaya a la CONAIE, para que la CONAIE deje la protesta, porque Moreno estaba por caer. En donde en una universidad, me parece de Ambato o de la SUAY, Pablo, que había hecho una gira de medios en esa época, gira de universidades, lo habían grabado, un estudiante lo había grabado diciendo que ellos habían frenado la protesta social porque no querían que caiga Moreno para beneficiarlo a Rafael Correa. A ver, Correa y Pablo sobre todo Pablo tiene una bronca muy fuerte con Correa cuando eran parte del Ministerio de Finanzas del presidente Palacios, que ya murió. Y en mi criterio, Palacio fue uno de los mejores presidentes contemporáneos que ha habido, aunque fue parte de la dupla con Lucio Gutiérrez. Pero Palacio sí era de izquierda. Palacio fue el que convence a la CONAIE para que promocionen o para que apoyen la dupla Lucio-Palacio. Palacio era un científico, un médico excepcional, una gran persona, en mi criterio. Ustedes saben que yo hablo muy mal de la gente, pero de la gente de bien yo hablo bien. Me consta. Lo que pasa es que Pablo, su tesis de la Universidad de Francia en Lovaina era justamente las prácticas del FMI en el mundo. La destrucción de los países a través de la invasión de las políticas de Washington a través del FMI, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Para el tiempo en que Patiño era cercano a Palacio, era hombre de confianza y le organiza el Ministerio de Finanzas y parte de su gobierno cuando los socialcristianos deciden sacar a Lucio Gutiérrez, hubo una especie de espacio donde Palacio pudo maniobrar y realmente hizo muchas cosas positivas. Y la cosa es que, a ver, yo no puedo hablar mucho de lo que en confesión me han dicho mis amigos, clientes y amigos, porque eso sería romper, yo diría, el protocolo de confianza. Pero lo que sí te puedo decir en breve síntesis es que para Pablo, Correa le roba la idea o la lucha de él de toda su vida contra el Fondo Monetario Internacional. Y para Pablo, porque claro, cuando yo lo conozco en campaña le digo, ¿por qué odias a Rafael Correa? Y él me cuenta mucho, pero lo estoy resumiendo. Para Pablo, Rafael Correa era un pro FMI. Era una persona que venía de la academia, de la universidad donde yo estudiaba, que era la San Francisco, daba clase de macroeconomía. Y Rafael Correa no había tenido visos o digamos, complicaciones o reproches contra la política de Estados Unidos. Bueno, Rafael Correa estudió una maestría en Estados Unidos, en la una universidad, no recuerdo si es la de Michigan o una de estas, pero si tú te acuerdas, Correa hasta el final de su gobierno siempre hablaba bien de los gringos, por su tiempo y que cuando vivió y pasó unos buenos, lindos 3 años en Estados Unidos. Y claro, uno tiene sus recuerdos y habla con buen gusto del lugar donde lo tratan bien. Entonces eso Pablo no lo tenía. Pablo sí era recalcitrante, contrario a todas esas visiones de instituciones que venían de Washington. Entonces eso es lo que a Pablo le molestaba, que al final el que más brilló sobre la política anti-FMI fue Rafael Correa y no él. Pero yo creo que ambos son unos extraordinarios economistas y hombres muy inteligentes. Entonces, considerando eso, creo yo que no hay demasiados reproches que hacer. Pero son cuestiones de todo lo que en rivales políticos, ¿no? Todo lo que ocurrió en las protestas del 2019, donde Pablo Dávalos da unas declaraciones, él estuvo en un conversatorio y ahí se expresó de las protestas, que no había que provocar la caída del gobierno de Moreno, parece que había dicho, porque eso es como quien dice darle la razón a Rafael Correa y para que regrese el correísmo. Y desde allí, desde allí Correa
escuchó esas declaraciones o vio esas declaraciones, entonces siempre se lo saca, siempre se lo saca a relucir, ¿no? Yo te digo, cuando yo hablaba con Vargas para que se anime la CONAIE para venir a Quito, y esto me puede causar más persecución, pues está bien, la idea era sacarlo a Moreno. La idea era sacar a Moreno y a todos sus porquerías de ministros. Ellos no vinieron a Quito para algo peor, algo menos que eso. El problema está en que Pablo dice eso para venderle a la sociedad ecuatoriana el fracaso y el engaño que les hizo el gobierno de Lenín Moreno. Sobre todo Celi, sobre todo Richard Martínez, después de la transmisión, porque a ver, yo estuve un poco detrás de toda esa situación, pese a que pues yo tenía muy limitada la posibilidad de participar porque nació mi hija Camila, estaba recién nacida, entonces, estaba esperando a mi hija Camila, y no querían en casa que la hija no conozca al padre, ¿no? Porque el tiempo era muy violento. Entonces, el asunto es que cuando se da la posibilidad, cuando Moreno es presionado por organismos internacionales coyunturales, como por ejemplo de Naciones Unidas, la Relatoría por Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ocurre que le llaman a la dirigencia de la CONAIE para hacer un acercamiento, un diálogo a través de las Naciones Unidas. Nosotros habíamos intentado que hubiese una mediación a través de otras organizaciones, y eso, por ejemplo, es una de las razones por las cuales el gobierno chino me tiene a mí vetado, por romper mi simple espacio como contratista a meter a escuchar en algo que creo yo que afectó un poco las relaciones chino-ecuatorianas hasta el día de hoy. Pero la ONU sí tuvo entrada a través del gobierno de Lenín Moreno, de hecho fue la que me dio esos diálogos, pero lo interesante fue que cuando a mí me dicen que se iban a, y no me dejará mentir Vargas, el mismo Pablo Dávalos, Verónica Albuja, yo hablaba con todos ellos, y cuando se da esa posibilidad de que dialoguen, dicen que no se iba a hacer en la Casa de la Cultura, porque en la Casa de la Cultura estaba tomada por la CONAIE. Y yo tenía información de inteligencia de que Moreno había decretado con María Paula Romo más bien había decretado una masacre en la Casa de la Cultura, la expulsión de toditos los comuneros que estaban allí. Esto fue una noche de un sábado, viernes o sábado, me acuerdo, en la que, fue desesperante cuando te digo, en serio, yo cometí un error de involucrar a dos embajadores, que no puedo decir más. Pero al asunto que voy es, le proponen a los dirigentes de la CONAIE un lugar tercero, que era de seguridad del presidente Moreno, que era el colegio militar, el Loyal Faro. Entonces, en unos diálogos de máxima seguridad. Entonces, yo sabiendo eso, les digo, verán, si ustedes van a dialogar con el gobierno, digan, o sea, que ellos pongan el lugar está bien, pero las condiciones del diálogo pónganlas ustedes. ¿Y cuáles son las condiciones de diálogo? Que se abra las mesas de diálogo en señal abierta a televisión. Eso es algo que nunca se había hecho, y eso fue un golpe que le di al maldito de Moreno. Se la hice, porque sabía que todos eran unos imbéciles, empezando por Richard Martínez. Subestimaron al rival. Se abrió la señal, se iba a abrir una señal y dijeron, no, mejor, aquí vamos a hacer ver a estos como son de racistas, ¿no? Aunque Moreno no es ario, blanco, rubio, de ojos azules, ¿no? Pero ni Martínez, pero subestimaron al rival. ¿Y qué pasó? Cuando se subían al helicóptero, que te digo en serio, yo estaba en el teléfono hablando con ellos cuando se subían al helicóptero, hermano. Dime. Desde el gobierno de Moreno, sabemos que Moreno no era el que manejaba todo, ¿no? No. ¿Quién estaba detrás de todo ahí, en ese gobierno de este sátrapa innombrable? Los gringos a través del Ministerio de Defensa, que era Jarrín, y a través del Ministerio del Interior, que era María Paula Valiplomo. Los gringos, la pura y dura CIA. Entonces, para el proceso que estamos viviendo hasta ahora, que empezó con Moreno. Entonces, la cosa es que ellos, muy inteligentemente, en la previa de subirse al helicóptero, habían determinado que iba a hablar cada uno en papel, en físico. No improvisación, es lo que se decía. Yo soy comunicador, o sea, lo que yo hago es usar estrategia. Entonces, todos fueron con un papel redactado de qué iba a decir cada uno según un tiempo.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da la transmisión, todos estaban organizados. Primero habla el presidente de la CONAIE, en ese tiempo Vargas, y cada uno con un papel. Tú viste que en la mesa famosa, todos estaban con un papel leyendo cada una de las partes, y cuando hablaba otro decía su parte, y cada otro decía su parte, y cada otro decía su parte. Un desconocido, Leonidas Issa, menciona el tema del tractorcito, que lo hace famoso. Tuvo su minuto de fama allí, y desde allí eso lo catapultó. Lo masificó, lo capitalizó hasta ser candidato a presidencial y todo lo demás. Pero yo creo que de todos los dirigentes... Después de esas protestas también le destruyeron su reputación. Lo acusaron de terrorista, de narcoterrorista. Amenazado, exacto. Bueno, entonces, los medios de comunicación han destruido la reputación de Issa, ¿no? Ya, para terminar ese capítulo de lo que fue Moreno entra en silla de ruedas por una puerta con su edecán, bravísimo, con chompa de cuero café, me acuerdo. No, yo no voy a ceder. No. Lo hicieron ceder. Que iba a derogar el tema del diésel, que es lo mismo que se pelea ahora. Y no había la violencia, la delincuencia que ahora hay. Lo de los hospitales no había. Era el 19, recién la destrucción del Estado llevaba 2 años, era acelerado, pero no existía el SNAI, por ejemplo. Entonces, él desiste, pero cuando se apagan las cámaras porque veían que estaban siendo humillados y goleados, ya llevaban 20-0, con 3 expulsiones, cuando apagan las cámaras, se da el problema. Pablo no pudo hablar porque ellos, como vieron al primer mestizo, dijeron, este sí nos va a reventar porque es Pablo Dávalos, es académico y todo. Pero los hicieron hablar a toditos los de Poncho. Toditos los de Poncho arrasaron. Hubo una señora que incluso habló mejor que Leonidas Issa, una señora dirigente que era de la Amazonía. Ella los limpió y los barrió, o sea, fue como el Messi del partido. Entonces, cuando hablaba Martínez y hablaba estupideces, expresidente de la Cámara de Industrias, que ahora están quebrados, Martínez y compañía exigen que se corte la señal. Cuando se corta la señal en esas mesas, ya ahí salta Celi, que también era un pillo, y saltan a manipular, a manejar el tema de sí, vamos a hacer una mesa y vamos a redactar, porque ya había un documento de lo que se había dicho. Y ellos cambiaron el documento. Lo que se propuso allí, o lo que se pidió, o lo que se impuso allí, nunca se cumplió. O sea, a la CONAIE, Moreno y compañía le vieron la cara. Las muertes, más de 11 muertes, los desmembrados, la bronca, el proceso de destrucción social que vivió el Ecuador en ese tiempo y las pérdidas millonarias para los productores y empresas no sirvieron de nada porque Moreno no cumplió nada. Entonces, ¿cómo vendieron esa derrota la CONAIE? De que no sirvió de nada. Como decir, no, es que lo que pasó fue que nosotros dejamos que Moreno siga porque si no eso era beneficiar a Correa. O sea, lo que hizo Pablo y compañía fue no aceptar que le vieron la cara a ellos y que no tuvieron una herramienta para presionar y hacer seguimiento, hacer follow-up, como dicen los gringos, hacer un seguimiento de que se cumplan las exigencias de la CONAIE y de la sociedad ecuatoriana. Moreno nunca cumplió absolutamente nada, se largó como quien dice, me limpio en ustedes y me vale. Y mi Richard Martínez se fue al BID, María Paula sacó residencia en Estados Unidos, y, o sea, todos hicieron lo que les dio la gana. Entonces no sirvió de nada el paro del 19. No sirvió de nada. Entonces, ¿cómo la venden? No, es que nosotros lo que hicimos fue una estrategia para que Correa no quede. No, lo que pasó fue que hasta cuando yo pude colaborar, les vieron la cara. Y ese paro fue una desgracia. Eso es lo que es para el país, una desgracia. No sirvió de nada, porque lo que había que hacer era decir en esa mesa, vamos a hacer como pasó en el caso de Bucarán, vamos a hacer una coyuntura momentánea para una salida de Moreno, por alguna razón, llamar a elecciones en un año, que la asamblea que tenía mayoría, la RC, proceda al tema del juicio político, como tú quieras, y que haya una transición, de la que sea, constitucional, no al estilo Alarcón, que fue lo que se le ocurrió a Febres Cordero y a Nebot, sino algún proceso de algún tipo, ¿no? Que el pueblo quería que salga Moreno. Esa era la realidad. Pero no, terminó Moreno, bueno, vino la pandemia también, que fue algo devastador para todo el planeta, no solamente para el Ecuador, que capitalizó también Moreno y compañía, y terminaron su mandato. Entonces fue un fracaso el paro del 19, octubre rojo del 19, como lo llamo yo. Y ellos lo venden como no fue un fracaso porque nosotros sí manejamos algo de eso. Y eso es lo que no entiende Francisco, porque no estaba donde las papas queman, y yo sí. Y yo sí te puedo decir con certeza lo que te estoy diciendo. No fue que ellos pagaron.
Al igual que en ese momento, hoy también vivimos un paro, y un paro liderado por el movimiento indígena. Por supuesto, como tú decías y con tu sabia experiencia, las condiciones y el momento es diferente. ¿Cuál es el momento que vivimos actualmente, ¿no? ¿Y cuál crees tú que es la posición del movimiento indígena? ¿Se va a mantener latente? Bueno, ya tiene experiencia, tú nos acabas de hacer un resumen de lo que pasó, de lo que le hicieron. ¿Cuál tendría que ser en estos momentos la posición del movimiento indígena, dado que ahora sí tienes un presidente soberbio, de mucho poder, tanto a nivel nacional con la oligarquía como a nivel internacional, y que desde el día uno dijo, prefiero morir antes que retroceder? Ya esa lectura te deja mucho que decir, estimado Hugo. Gracias, Carla, por esa pregunta, porque es bueno hacer las comparaciones para hacer análisis predictivo. Del pasado, del presente, para poder decir que puede pasar adelante. Similitudes. ¿Tienes otro Vargas? Otro Vargas que también es dirigente de las organizaciones del oriente ecuatoriano, donde la beligerancia es más fuerte, donde la militancia es mucho más agresiva, donde tienes esta guardia indígena que proviene mucha de ella de los IBIAS y de los comandos de selva, que son los mejores comandos de combate que tiene el ejército del Ecuador. Lo sabe el ejército peruano, lo sabe la guerrilla, lo sabe todo el mundo. Entonces, meterse contra ellos es complejo. Eso lo saben los militares del Ecuador, lo sabe el gobierno de Correa por las cosas que pasaron en el 15. Entonces, tienes esa misma beligerancia, esa misma, digamos, valentía. No así los ponchos dorados. O sea, no son ponchos los del oriente. Son de lanzas, las lanzas si quieres llamarlas doradas, pero son distintas. Además ellos conviven con la minería ilegal agresiva, conviven con la guerrilla, conviven con el narcotráfico, conviven con las petroleras. Es muy complejo el tema. Y ellos en el oriente sienten la invasión de un estado actual, un gobierno, un estado que los está invadiendo como invadieron los españoles hace 500 años. Porque nosotros decimos en Guayaquil, Quito, Cuenca, somos Ecuador. Ellos no son Ecuador. Ellos son Shuar, Ashuar, Cofán. Ellos nunca fueron, ellos no estuvieron en la reunión para formar esto que se llama Ecuador. Fueron unos hacendados de origen blanco, europeo, criollo y venezolanos. Lo que está pasando actualmente es la lucha de ellos de más de 500 años de la invasión, ahora de algo que se llama Ecuador, de la misma forma como fue España. Y eso es algo que entender. Okay. Y eso es algo que entender muy bien. El Ecuador los está invadiendo a ellos. Así como el Perú los invade también allá en Loreto, así como Colombia también los invade llevando su narcotráfico, llevando su capitalismo, llevando su destrucción, llevando su corte de selva, imponiéndoles Levi's, Gap, vendiéndoles Samsung. O sea, es una invasión de nosotros ahora, contra ellos. Y eso hay que entenderlo. Señor, ¿cómo se llama el abogado que ustedes le entrevistaban y que después se volvió loquito? Que él no entiende esas concepciones, siendo que dice ser historiador. Pero bueno, el asunto, y esto yo sí entiendo, porque en algún momento por mi profesión y mi trabajo con las petroleras, cuando yo era muchacho, estaba en el oriente y los conocí cuando estábamos en este trabajo de Ispingo, Tiputini y Tambocacha, el famoso ITT, y yo de muchacho no entendía, pero conociéndoles llegué a entender, sobre todo cuando mostraban las cabezas reducidas, de decir, a ti blanco te vamos a hacer esto. Entonces, interesante, pero más allá de aquello, es esa concepción que ellos tienen, muy distinta a las de la Sierra Centro, que tiene influencia Quito, en donde ahí se pelea por la producción agroindustrial, ¿no? A ver, me subes el diésel y eso me va a subir el precio de las papas, me va a subir el precio de del transporte, me va a subir el precio de los agroquímicos que mayoritariamente son derivados de petróleo, etc. Entonces es una cuestión completamente distinta porque les afecta a ellos en sus costos de producción. O sea, si ya bien es muy difícil poder ganar de producciones agrícolas en el Ecuador, por eso hay una gran migración campesina hacia las ciudades, no hay ayuda del Estado, no hay nada. Entonces, cuando te suben en un pequeño porcentaje el costo de producción, ya, cerremos el galpón, ya nos vamos porque, o sea, la ganancia que teníamos por la producción de papa, de la zanahoria, de frutilla, de lo que tú quieras, ya se va al piso. O sea, ya no sirve para nada. Sobre todo considerando que la mayoría de los la mayoría de los productores que salen a protestar son pequeños productores, tienen pequeñas parcelas.
que se han logrado en un camino muy largo de lucha social, porque ha habido reforma agraria en el Ecuador, algo que no pasó en Colombia. La razón por la cual nuestros campesinos indígenas no tomaron los fusiles y las ametralladoras es porque hubo reforma agraria en algún momento con presidentes del Ecuador, que vieron que realmente había sido desastroso lo que se había hecho con los pueblos originarios y que se les dio tierras. O sea, a los que antes eran los esclavos eran parte de las tierras, latifundios, huasipungos, etcétera, se cambiaron en Ecuador. Pero eso no pasó en Colombia. Por eso es que en Colombia se vive guerra civil. Entonces, ese proceso de cambio es lo que hizo que el campesino hasta ahora no haya tomado las armas. Pero como he dicho en muchas oportunidades con ustedes y con otros, la presión de no permitirle al campesino vivir de su trabajo puede hacer que tome las armas. Y en Ecuador todavía yo no sé, Carlita. En Ecuador yo no sé por qué todavía no toman las armas los campesinos. No lo estoy impulsando, pero por ejemplo la captura de los 17 militares, por la bronca que tienen ellos de ver cómo los militares también los invaden, también los matan, también los torturan, y como existe en la Constitución el tema de la jurisprudencia, que es algo propio de esta Constitución de 2008, que es impresionante, que se estudia en Europa, se estudia en Asia, porque es una innovación tecnológica social. Es algo impresionante que quieren destruir con la constituyente que viene, o que pretenden venir. Por cierto, entre paréntesis, dato duro que le doy a Ecuador en directo, como exclusiva, perdóname, Pachakutik logró ser aceptado como partido político por el no en esta campaña para la constituyente ayer. Me lo acaban de mencionar. Y creo que es el único partido, porque yo entendía que la estrategia del gobierno es no permitir que el partido que sí ganó las elecciones, que es la Revolución Ciudadana, movimiento político, participara dentro del no, porque eso habría hecho que hubiera presupuesto del Estado para hacer la campaña, y que pues hubiera una fuerte oposición que pudiera permitir que él no ganara, ¿no? Esto se repite, Carlita, con la consulta del 18 de Lenín Moreno y una cantidad gigantesca de partidos. Ya estaba Atamaín en esa época. Mira cuánto tiempo ya van estos pillos, ¿no? Atamaín, Pita, Cero. Discúlpame. La consulta popular del 18 es la que permite que ellos ingresen por el Trujillato, ¿no? Pero lo que voy es, quienes estuvieron en ese momento aprobados para hacer campaña por el sí fueron Democracia Sí de la REA, otro que traicionó y nadie habla de la REA, pero la REA estuvo en la señor Gustavo Larrea. Ese personaje que pues ahora es millonario. Pero más allá de aquello, Democracia Sí, los partidos inventados del hermano y del primo de Lenín Moreno que apoyaron la primera candidatura de Daniel Noboa, Partido Social Cristiano, etcétera. Por el no, ¿sabes cuál era la única organización que logró ingresar porque le subestimaron? Era una organización de mujeres, una provincial de mujeres de Guayas, que Rafael Correa apadrina y se mete a hacer la campaña por el no Correa cuando todavía no le surgieron el flujo psíquico. Y acuérdate tú que hizo una campaña nacional solito, Rafael Correa, por el no. Como quien dice, yo solito contra toda la Champions League, o sea. Y ocurre que, por ejemplo, en Esmeraldas casi lo linchan a Rafael Correa porque fue a una radio local a hablar en una entrevista por el no, y afuera esta organización de los MPD y de la actual, y de quienes gobiernan y manejan Esmeraldas hasta actualmente, lo quisieron matar a Rafael Correa. Y tuvo que esconderse allí en esa misma radio, eso fue en el 18, la campaña que él hizo por el no. Y acuérdate tú que el compañero de ustedes hizo algo que le costó su carrera, su profesión, su trabajo en Ecuador, en televisión ecuatoriana, en TV Ecuador, porque tenía un programa en la tele pública, Javier Lazo, de entrevistas, y Javier le hace una entrevista previo a la campaña, me parece que fue un viernes. Javier lo entrevista a Rafael Correa un viernes, para hablar sobre justamente su posición por el no en la consulta popular. Eran 7 preguntas que supuestamente ganó todo sí. Y Rafael Correa hizo una entrevista brutalmente poderosísima allí con Javier Lazo. Y al otro día Javier Lazo ya no estaba. Ya su programa Palabra Suelta, que él hace con ustedes, salió de la tele pública. Y le negaron cualquier espacio y cualquier oportunidad en los medios públicos y privados del Ecuador. Esa entrevista le costó eso a Javier Lazo.
Gana el sí, con una serie de mentiras y de porquerías destruyeron la institucionalidad del país y hasta ahora estamos padeciendo eso, querida Carlita. Después del 18 vino la Diana Salazar, que hasta ahora sigue manejando la Fiscalía y pues el sistema judicial del Ecuador desde la Embajada de Argentina. Vinieron la judicatura, vino el tema de... O sea, todo fue un... Hugo, o sea, y con ese antecedente que tú nos explicas, ¿tú crees que dejen al final que la Revolución Ciudadana pueda inscribirse y participar en la campaña por el no? Ya no, la Revolución Ciudadana ya está fuera del juego. Pero Ecuador... Pero si está Pachacutic, tendría que haber entonces ahí una unión impulsada. Carlita querida, con el corazón en la mano, mira, con el corazón en la mano, te digo una cosa. Así como participé y colaboré cuando la RC buscó esa alianza que al final salió tarde, pero salió con Pachacutic y que trabajamos fuerte para que se dé, no me han agradecido, pero estuvimos en eso. Le digo, Carlita, le confieso, nos teníamos que reunir en los parques, apagando los celulares para poder hablar de estas cosas. No voy a decir más nombres. Me comprometo y daría hasta la vida porque hubiese otra alianza y otro pacto. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Ahora es por el otro lado. Ahora el que tiene la sartén por el mando es Pachacutic. Y puede recibir mucha ayuda, mucha colaboración por parte de la Revolución Ciudadana para trabajar en conjunto, si es que lo desean las partes. Y todas las organizaciones y movimientos de izquierda, socialistas, comunistas, campesinas, sindicales, hagamos un pacto, si quieren. Hagamos un diálogo y un pacto para que nunca más se persiga en el Ecuador la sindicalidad. Perfecto. Yo creo que ese fue un grave error de Rafael Correa, mal asesorado por Alexis Mera y compañía. Ok, que no vuelva a pasar, porque eso ha costado un montón. Por eso estamos mal. Que hubo una persecución contra las personas que luchan por el agüita y por antimineros. Ok. Lo de Cuenca nos demostró hace 15 días que nuestra juventud tiene clara la película de no a la minería, no a la contaminación del agua. Ok, no más. Y tenemos que buscar la plata ya no debajo de las piedras, en los aires. Veremos qué hacemos. Pero un pacto de nunca más explotación en las zonas protegidas, en las zonas donde vive el pueblo Achuar, Cofán y todas estas poblaciones. Si ahí hay petróleo, pero ellos no quieren, se respeta. Ese fue el grave error de Rafael Correa. Y hemos perdido años de progreso por esta pelea, por esta bronca. Creo que entendimos la lección. Cuenca y su juventud nos ha demostrado, al unirse todos, de que ya no quieren ellos minería. Ok, perfecto, se entendió el concepto. Las izquierdas modernas tenemos que poner en la agenda la visión progresista de los muchachos, que puede ser de izquierda o de derecha. Hay que tomarla en cuenta. Pero perdemos más peleándonos por potenciales, o sea, han pescado en río revuelto nuestras peleas desde nuestra cancha, los Novoa, por ejemplo, porque ellos tienen acciones en minería en Azuay, ellos tienen intereses en petroleras del oriente, ellos tienen intereses en la importación de hidrocarburos, como el diésel. Perdimos la oportunidad de producir nuestro propio diésel en Santa Elena. En una entrevista con ustedes les dije y les mencioné que había demasiados visos de que la explosión que ocurrió en el horno de Esmeraldas, hay demasiadas sospechas de que eso fue autoinfligido para que no se produzca diésel. Y el hermanito de Daniel puede importar diésel de manera perfecta desde otros países porque tienen los contactos, tienen la asociación y tienen la estructura en paraísos fiscales para poder hacerlo, y el negocio va a seguir creciendo. Entonces, nosotros por la desunión realmente hemos perdido demasiado. Y sí, Carlita, hay muchas izquierdas. Hay muchas izquierdas. Y no hay consenso. Y cuando ya nos vemos casi prácticamente aplastados, es cuando recién nos unimos para decir, no, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero et pluribus unum, como dice el dólar, hagamos una alianza, una unión entre los plurales, entre los que pensamos diversamente, porque divididos y separados nos van a destruir. Y una cosa más, yo personalmente sé de esto porque me estoy ofreciendo, yo y mi equipo, para colaborar y trabajar para la campaña por el no, con agresividad y con todo lo que nuestro equipo permite, y también con mi experiencia con el tema del fraude electoral, para que Pachacutic no sea embaucado, digámoslo de una cierta manera.
Entonces, ojalá se escuche mi voz con la humildad que me presento así, como el que simplemente abre y cierra la puerta a los patrones. Permítanme de alguna manera colaborar y participar. Y no perdamos esta enorme posibilidad que nos presenta el enemigo al subestimarnos, de como ellos creen que sí van a poder, por las formas que ellos crean convenientes, imponer el sí, tanto los gringos como el tema del grupo que gobierna el país, porque, Carlita, estamos en un momento muy crítico para el gobierno del Ecuador. Su nivel de desaprobación es impresionante, es sumamente alto, está cayendo en picada. Y ellos piensan con sus asesores, los que les puso Jaime Durán Barba, que cobran mucha plata de la Argentina, que si ellos ganan una elección, pueden recapitular nuevamente esa popularidad que supuestamente ganaron en abril 13, ¿no? Entonces, y por el contrario, si pierden esta consulta popular, esto es apuesta porque como les gusta el casino, ¿no? Como a Danielito y a la tía les encanta el casino, por eso quieren preguntarle al pueblo a que vuelva al casino, quieren apostar, ¿no? Y apostar de 10.000, de 50.000, de 100.000 dólares, mientras el pueblo tiene que apostar de $1. Ellos apuestan al todo o nada. Entonces están apostándole a la ruleta todo. A que si ganamos, como sea, y nos imponemos, de aquí nos vamos 20 años. Pero si perdemos, bueno, está bien, ganamos como que 500, 1.000 millones, nos ahorramos un montón de impuestos, le dimos la cara a todos. Bueno, ya ganaron. Yo creo que ya a partir de hoy, de lo que ha pasado en el Servicio de Rentas Internas, ya ganaron. Ya uno de sus objetivos, cumplido, checklist. Ya me imagino que han de ir con un checklist, ¿no? Esos analistas que dicen, no, es que el gobierno no sabe lo que hace, está haciendo todo mal. Eso es falso. Cuando dicen, no se entiende lo que el gobierno hace, el gobierno no sabe qué hace. Es falso. Cuando fue lo de Lazo. Lazo se llevó como 2.000 millones. Y hasta ahora no los agarramos por el tema de lavado de activos. Pero sí, déjame cerrar con el otro tema. Está claro desde tu percepción y tu experiencia que en esta próxima campaña para la constituyente es necesario la unión de las izquierdas para un no. Perfecto. Totalmente. Es necesario. Y desde el día de hoy, desde hoy, jueves 2 de octubre del 2025, desde el día de hoy, deberíamos coordinar unas reuniones de alto nivel, tanto dirigencia, que creo que la dirigencia actual de Pachacutic es extraordinaria. Carlita, están cumpliendo cuando se dijo, tienen que expulsar a los asambleístas, así se queden sin asambleístas que son gobiernistas actualmente y que traicionaron al votante de Pachacutic, los expulsaron hace 15 días y se quedaron con 3 asambleístas. Realmente mi criterio, cuando tengo que decir las cosas bien, hay que decirlas. Extraordinaria la nueva dirigencia de Pachacutic que ha expulsado a los que han traicionado la ideología del movimiento y del partido, porque lo han hecho y se han quedado con 3, hicieron una rueda de prensa, dijeron que no van a ser gobiernistas, están del lado de la CONAIE, que es la madre de ellos. Okay. Y creo yo que están dándose las condiciones como para que del criterio contrario se pueda en igualdad de condiciones y de visión. No, nosotros somos el partido más relevante o el movimiento político más importante del país, ustedes tienen que escucharnos a nosotros. No, sino que en igualdad conversar y dialogar como que fuera la ONU, ¿no? Entonces, nos prestamos como contingencia como para poder hacer aquello y que haya un documento y un acuerdo. Yo entiendo que hubieron discrepancias, hubieron cosas que no fueron positivas dentro de esta alianza que se dio entre Pachacutic y la RC, razón por la cual el mismo Leonidas Issa no quiso participar dentro de esa reunión, de esa transmisión. Expulsión y separación, ¿no? De Carmen Yolanda Tiupul Urquizo, Rosa Cecilia Baltazar, que son gobiernistas, se pasaron al otro lado. Segunda, Manuel Charo, que todavía, Choro. Esto me pasa a Pachacutic, ¿no? Edmundo Jorge Celda, José Luis Nango, José Fernando Nantipia, como son asambleístas y tienen fuero, creo que se salvan de la justicia indígena. Pero en todo caso, están haciendo cosas que no habían hecho antes. Yo creo que es un momento muy interesante entender que solo se puede gobernar Ecuador con la CONAIE, si no, no.
Así como entendemos que en la agenda de cualquier gobierno de aquí en adelante tenemos que tomar la agenda de protección del medio ambiente. La agüita, hay que respetar a la agüita. Eso da votos, eso da paz. Entonces, ahora, hagámoslo. En base a esto, y como dices, ¿no? ¿Cómo está la dirigencia de la CONAIE? ¿Se deben de sentar a conversar? ¿En qué condiciones se deben de sentar a conversar? Son preguntas claras, ¿no? Ya tenemos 11 días de paro también. En mi experiencia, con lo que te he comentado del 19 y de otros momentos, sí, todo en papel. Todo en papel y firmado. Y notarizado, si lo quieres. Primer punto. Nada de hablar en mesas de diálogos y bla, 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 y que todo fue hablado. No, no, no. Como dice Vladimir Putin. Firmado, notarizado y publicado. Esa es la primera. La segunda, yo entiendo que la CONAIE es un movimiento orgánico. Sumamente orgánico. Para poder llegar a un acuerdo, toda la CONAIE tiene que participar. Y todas las dirigencias tienen que ser escuchadas. Eso ya es una estructura que ellos conocen y entienden muy bien y que debe permitirse que ellos tengan esa organización. Una vez que ellos tengan su acuerdo, su diálogo, su estructuración y eso pase a Pachakutik, que venga la RC. Que la RC de la misma manera, ojo con lo que voy a decir, por primera vez México, por primera vez Guayaquil y Manabí. De la misma manera hay que aprender y no delegar por celular. Es que me están diciendo que esto es lo que hay que hacer desde México. No, no. No, no. De la misma manera, representación de provincias y sus asambleístas que son bastantes. También voz y opinión de ciertos dirigentes que están fuera del país. Y que no se imponga una voluntad de un grupito. Porque ese fue el problema del pacto que casi no se hace con Pachakutik en la Sierra Ecuatoriana, porque había imposición de ciertas dirigencias de otro país, en ciertos puntos, y eso queda mal, porque a mí me lo comentaron después. ¿Viste que pasó eso que en cámaras casi no se firma porque Luisa se paró, y viste que vine yo y puse un papel, y aquí esto, ¿por qué lo ponen de último momento? No, es que de México están pidiendo que esto no, o de Venezuela están pidiendo que esto no. Perdón que lo diga, Carlita. Y por eso tal vez Rafael Correa nunca me dará la mano. Perdóname, señor Correa, pero usted comete demasiados errores también. Este es un tiempo distinto y Carlita me lo ha preguntado. Esto ya no es Alianza País. Alianza País desapareció en el 19. Y han venido movimientos y movimientos y movimientos y cambios y recambios y recambios, y quienes están peleando ahorita no son ustedes. Ustedes cada vez están atrás. Y merecen mucho crédito y mérito. Pero ese crédito y mérito es proporcional al momento histórico que están viviendo. Quienes están en Ecuador son los que tienen que decidir y actuar. Ustedes se fueron. Ustedes se largaron antes de. Porque Lula da Silva se quedó a aguantar las balas. Cristina Fernández, con lo viejita que es y con nietos, se quedó. Y también se quedó Evo Morales, aunque casi lo matan. Otros personajitos se fueron felices y contentos a otro continente a escribir sus memorias. Entonces, esa es la razón también por la que los ratones hicieron fiesta. Entonces no me vengan a decir aquí bla, 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 bla. Hugo, tú dices que debieron quedarse. ¿Quién? ¿Rafael Correa? Rafael Correa, los Alvarado. Bueno, los Alvarado en ciertas forma. ¿En qué condiciones? Alexis Mera se quedó también. Si en este país no te garantizan un proceso justo, no hay justicia. Por lo menos en Brasil. Correa, y tenemos a Jorge Glass de ejemplo. En Brasil, en Argentina. Claro. Por lo menos hemos visto que es distinta la cosa. Mira, Cristina Fernández está en su casa. Prisión domiciliaria. Ya, en Brasil las cosas son distintas. Hemos visto cómo ahora el mismo Bolsonaro está siendo procesado. La gente que actuó de mal manera, ahora en las elecciones que quisieron, después de que ganó Lula, quisieron hacer un golpe en contra de Lula. Bueno, un potencial golpe de Estado. O sea, allá por lo menos vemos una justicia un poco distinta, ¿no? Acá en el Ecuador, tú sabes cómo funciona la justicia, la persecución que hacen. Tenemos un Jorge Glass, Hugo, ¿no? Un Jorge Glass. Claro. Mira Jorge Glass cómo está. Te respondo en 5 palabras. Si Correa no se iba más, nunca hubiera pasado todo esto. 10 palabras. No creo. Nunca hubiera pasado. Yo no lo creo, Hugo. Una sola marcha de Rafael Correa en todo el país.
Ya había un no plan. No hubieran podido hacer la asamblea, no hubieran hecho la consulta popular del 18. Ya había un plan, Hugo. El infeliz de Moreno ya tenía el plan, ya lo habían comprado, ¿no? Ya había un plan para arremeter contra todos. Cuando los asambleístas vieron que no estaba el líder, porque tenían mayoría absoluta en la asamblea, hubo esta ruptura, ¿no? Esta división de los morenistas y de los correístas. Y esa división provocó que se dieran cambios dentro de la asamblea. Y el golpe más fuerte obviamente fue la constituyente, ¿no? Porque cuando ya cambiaron la estructura para que viniera un consejo de participación ciudadana que pusiera fiscal, que tenía plenos poderes, Trujillo, que venía de los socialcristianos. O sea, todo tiene una cadena de consecución de hechos, ¿no? Igual, en una entrevista que me hicieron en México y que Correa reposteó y dijo, en algunos detallitos no estoy de acuerdo, pero casi en la mayoría sí. Hay una palabra que empieza con I, que siempre por mi dislexia no me acuerdo, y no es, yo digo siempre la palabra confiado, pero no utilizo esa otra palabra. Hubo mucho exceso de confianza, mucho exceso después de sacar la base de Manta, de manera democrática, el único país en el planeta que sacó una base gringa fue Ecuador. Eso no le perdona a Correa. No te vas. Así de fácil de decir, no, los gringos no. Oye, los gringos han hecho masacres en otros territorios por bases. Entonces, no te vas tranquilo y feliz. Y eso es lo que... Te digo en la entrevista, incluso fue con Jesús Escobar. Esa entrevista en México, que hace como un año yo dije, estos son los errores de Rafael Correa y su grupo. En exceso de... No es confianza, exceso de confianza no es. Hubo mucha... ¿Tú crees que sacar la base de Manta fue un error? Ese fue una... No, para nada, eso estuvo excelente. El error es que ellos se hayan confiado. La segunda es declarar en Quito la sede de la UNASUR, bueno, la Unión de Países de América. Desde mi punto de vista, el error del expresidente Correa fue haber puesto al traidor ese de Moreno. Y él lo reconoce, y él pide disculpas incluso, ¿no? Esa fue la primera. Y mira, cuando se dio esa reunión en Guayaquil con Marcha y que Correa dijo él va a ser el candidato, fue Correa el que decidió eso. Los que conocían de cerca a Lenín Moreno y compañía dijeron no, que sea Jorge Glass. Fue Rafael Correa el que impuso eso. Yo no sé qué diálogos habrán tenido con Moreno previo a aquello. Porque hasta Lenín Moreno dice, no, yo no quería ser presidente, yo no quería ser candidato, no. De los dientes para afuera lo decía, pues, el sinvergüenza. Claro, obvio. Porque el tipo estaba feliz con su dinero robado allá en Europa. Porque él había robado. En el mismo Manuela Sáenz habían sospechas y pruebas de temas de robo por el tema de las camillas, el tema de las sillas ¿cómo se llama? Las sillas de ruedas. Y mira, donde surge el primer anticorreísmo quiteño grave, duro, es en la gente que conoció y sufrió lo que era Lenín Moreno, lo déspota que era, lo cruel que era, lo malvado y perverso que era. La primera gente que me hablaba mal del gobierno de Correa empresarialmente era la gente que había tenido que tratar con Lenín Moreno. Entonces sí, fue su grave error. Y muchos otros errores. Claro, Correa dice, ¿cómo me pueden echar la culpa a mí del traicionero? ¿Acaso yo soy culpable del traicionero? Como Bolívar lo traicionó Santander y otros más, y lo mataron. Como mataron a Sucre, etc. ¿Quién es el culpable? O cuando Plaza mata a Eloy Alfaro. No me quiten la culpa de la traición, del traicionero. Puede ser, pero, a ver, si tú das papaya, como dicen los colombianos, sabiendo que te la van a hacer, pues, o sea, no sé, trata de tener líneas de prevención, quizás de alguna forma, ¿no? De ser precavido, como dicen las abuelitas. Claro, eso ya es pasado. Pero mira, Jaime, yo te tengo que decir una cosa. Si lo que estoy diciendo lo digo y puede doler a muchos, es porque lo estamos sufriendo los que estamos aquí. Y los que estamos aquí tenemos el derecho de reclamar y de protestar porque nos... A ver, ayer me reuní con una empresaria que le secuestraron y le secuestraron a los hijos y no puede denunciar porque tiene miedo, porque le siguen diciendo, si denuncias, te podemos volver a hacer algo a ti y a tus hijos. Y le sacaron $350,000, Jaime. $350,000, tuvieron que vender todo. O sea, y me dan la norma de que ya no puedes subir a toda tu familia en un vehículo para irte a pasear a comer helados en algún pueblito cercano. Porque todos cometemos el gravísimo error un domingo de decir en familia, vámonos todos juntos a pasear. ¿Y qué pasa cuando te secuestran? Te secuestran con tus hijos, con la abuela, con el abuelo. Y cuando estás amarrado, dices, no, pues llévenme a mí, no, es que te llevan con todo el combo.
Y tú dices, no, te doy lo que sea, pero no le topes a mis hijos, no topes a mi señora, no topes a mi esposo, lo que sea. Entonces, estamos viviendo ese Ecuador. Ese es el nuevo Ecuador. Entonces, con esas condiciones, con esas condiciones, se está presentando también un proceso electoral en aproximadamente un año, el de medio término, que debía ser de la asamblea y no de alcaldes y de prefectos, en donde las prefecturas prácticamente también, o sea, Noboa tiene un control tan brutal de todo, que incluso alcalde que no puede, o que no quiere, o que no le parece, te quito el presupuesto, ¿no? Y tienes un gobierno que ha sido totalmente, o sea, Ecuador vive las consecuencias de un hiperpresidencialismo, ¿no? Y eso también es un error de Rafael Correa. O sea, no puedes tener un gobierno que extorsione a los gobiernos locales con el tema del presupuesto, porque está pasando lo que pasa con Moreno, con Lazo y ahora con Noboa, ¿no? ¿Por qué un error de Correa, tú dices? Que cada 80 años, que cada 50 años podemos tener un buen presidente, después tienes como 30 o 40 pillos. ¿Por qué error de Correa? O sea, porque ellos pensaron que podían seguir gobernando con figuras y con proceso, ¿no? Antes Emplades era la institución o la organización de gobierno que tenías que conversar, que tenías que saber, porque ellos hacían planificación y después con ese documento sabías dónde iba a ir la inversión. Pero todo funcionó en ese tiempo, Hugo. Ahora, por eso mismo. Lo que pasa es que todo lo que se hizo en la época de Correa, ¿no? La Constitución y todo, que todo funcionó. Ahora todos cambian el tema de la Constitución, con la Constitución que tenemos. Este gobierno habla que tenemos una Constitución pro delincuencial y eso es mentira. Que le hacen creer a la gente eso, le hacen creer a la gente. Y que todo lo que se hizo mal. Mira lo que decía un viceministro hace poco, que las unidades educativas del Milenio fue una mala inversión que se hizo en el Ecuador. Imagínate que la educación es una mala inversión. Eso solamente tú puedes escuchar en un gobierno neoliberal como el que tenemos en este momento, que lo que quieren ellos es tener a la gente en ignorancia, ¿no? O sea, los mismos creadores de, por ejemplo, Acosta, que fue presidente de la Asamblea, que también estuvo en esa primer marcha de Conay y Pachacutic cuando en el 19, esa primer marcha estuvo también Acosta, que fue el presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Y él también menciona y dice que hubieron algunas cosas que pudieron perfeccionarse, y todo lo humano es perfectible. Los que hacen programas todo el tiempo están haciendo mejoras, programas de computadora. Windows te manda actualizaciones, iPhone o Apple te manda actualizaciones, porque todo es perfectible. Todo se va analizando, se va viendo errores y se va mejorando. La Constitución es, yo creo que la mejor que ha tenido el Ecuador en su historia. Obviamente tiene cosas que pueden mejorarse porque los pillos aprovechan más bien la Constitución para sacar provecho. Lo que tú bien mencionas, la Constitución es muy buena, pero mira cómo abusan de la responsabilidad del Ejecutivo de manejar presupuestos. Por ejemplo, abusan del tema de gastos reservados. El tema de gastos reservados está financiando toda la campaña de Noboa, está financiando la publicidad engañosa del gobierno de Noboa, está financiando también la metida de mano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ya hay denuncias de eso. El viernes, como ustedes bien publicaban, se aprobó una ley para defalcarlo al BIES, al banco del IES, pero claro, nuevamente, el hecho de que en algún momento una organización tuvo un buen gerente, una buena administración, y que ese buen gerente pudo hacer bien la administración de todo lo público porque era una persona honesta, no significa que podemos permitir esas mismas libertades a otro gerente que venga, porque probablemente ese gerente pueda aprovechar esa libertad para convertirla en libertinaje. Entonces hay que poner candados, hay que poner blindajes. Yo te mandé un documento ayer, un análisis que me pareció interesante para mí, lo que demostraba de los presidentes que podrían no terminar su mandato. Analicemos eso, Hugo, pasemos a eso porque ya estamos casi que cerca de la recta final de este diálogo. Perfecto. Sería importante analizarlo. La gente que está conectada, por favor, tenemos más de 4.000 personas conectadas y solo tenemos 2.600 likes. A ver si llegamos a los 3.000, por favor, esa es la meta. Como dice DJ J, comience a poner like, quien está conectado o se olvidó de poner like, apóyenos con el like, y quien pueda hacer un super chat, bienvenido sea, haga su aporte vía super chat o en la cuenta de ahorros del Banco Internacional 8043
801. Y si no es por esa vía, hay PayPal. En PayPal estamos como jaimeandres11@hotmail.com. Bien, tenemos el flyer, Jorge, lo ponemos en pantalla. Aquí está. Presidentes que podrían no terminar su mandato en América. Póngale like, ¿cómo es que dice el buen amigo el chochólogo y también ustedes? Póngale like, suscríbase, apóyele, colabórele. Apóyele, exactamente, Ecuador en directo. Bueno, este es interesante, más allá del análisis que hacemos de las distintas encuestas de estos países, de toda América, y que resulta ser que estos tres son los hombres presidentes de ejecutivo en sus respectivos países, que están teniendo graves problemas de gobernabilidad, tienen cosas muy en común. Y una de esas, por ejemplo, es el abuso del ejército y de las fuerzas de seguridad para hacer represión a su pueblo, ¿no? Milei, Noboa y Trump están militarizando sus países, ¿no? Y eso obviamente provoca que también aumente el rechazo popular y ciudadano, ¿no? Los tres presidentes tienen levantamientos continuos y constantes en sus países, ¿no? Y están cooptando o apoderándose de todas las estructuras del Estado de sus distintos países, y también están chocando con las pocas estructuras de democracia que existen. Vamos desde atrás. Trump, por ejemplo, gobierna a través de decretos ejecutivos, porque hay hiperpresidencialismo en Estados Unidos, es una condición parecida a Ecuador. Él emite decretos para hacerle daño a los derechos de otros grupos humanos, por ejemplo, el tema migrante. ¿Y qué pasa? Las cortes, por ejemplo, la Corte de Justicia y las Cortes de Estado, están peleando y pugnando el poder con Trump, porque le dicen que sus decretos son inconstitucionales, y tiene esta crisis, tiene este problema, y él está presionando para apoderarse de la poca independencia de funciones en lo jurídico que hay en Estados Unidos. El caso también de haber puesto una fiscal que también mira para otro lado, en el caso de la pedofilia y del escándalo con Epstein, ¿no?, en donde también está involucrado este señor. Entonces se junta también con un Milei de los tres es el único que no tenía mayoría absoluta en el Congreso de la República Argentina. Él es el único que tenía menos gobernabilidad. Noboa y Trump ganaron con una ventaja en el legislativo, ¿no? Pero esa gobernabilidad la están perdiendo. En el caso de Trump tenía mayoría, o tiene todavía de legisladores, pero en la Cámara Baja, pero mira que ahorita no tienen presupuesto aprobado y ahorita no tienen cómo pagar lo federal. En el caso de Noboa, mira, hay ruptura, hay pelea, hay disputa en la Asamblea del Ecuador, y esa ventaja absoluta que tiene Noboa se está complicando bastante porque la Asamblea del Ecuador está muy desprestigiada. Noboa está afectando también a otra institución del gobierno y se pelea con la única estructura que le impide su inconstitucionalidad, que es la Corte Constitucional. Y con una consulta popular, él quiere hacer más poderoso al presidente del Ejecutivo, que una sola persona decida como rey, como emperador, lo que es legal y lo que no es legal en un país. Por eso te digo que no es correcto, no es positivo la hiperpresidencialidad. De ahí tienes el tema de Milei, que también él es el que más está cayendo por actos de corrupción. ¿Me ibas a preguntar algo otra vez? Allá piden el 3%, ¿no? Perdóname, pensé que ibas a preguntar algo. No, Milei cae. Cuando dijiste corrupción, el 3% piden de coima. Los videos, los audios de la hermana, Karina, que caen por el tema de actos de corrupción, de venta, de lobismo y todo lo demás. Este tema de una empresa que se llama, de medicamentos, que se llama Suizo-Argentina, que pues se demuestra que han hecho sobreprecios, lo mismo que acá en Ecuador, sobreprecios sobre medicinas que el Estado le compraba, para algo que duele mucho en la Argentina, para quitarle presupuesto a las discapacidades, a la ayuda que se le da a las personas con discapacidad en la Argentina. Pero el escándalo de la Argentina, considero yo, es menor al escándalo de lo que ha pasado en Ecuador, porque la muerte de las criaturas en hospitales públicos de Guayaquil es brutal. Yo creo que eso significaría la destitución inmediata de Noboa y de todo su equipo, incluso ministro de Salud, etcétera. Porque en Argentina no ha pasado lo que ha pasado en el gobierno de Milei, ni en Estados Unidos tampoco. La muerte de criaturas, porque se roban hasta las cánulas, los catéteres y esas cosas que se utilizan para neonatos, todavía no ha estallado en la Argentina. Las masacres que se dan en las cárceles de Ecuador, que son las peores del planeta, no se dan en la Argentina ni en Estados Unidos. Entonces, lo que ocurre en Ecuador no es un hartazgo, sino una climatización, una adaptación
a la descomposición total de la sociedad ecuatoriana por un hiperpresidencialismo, ¿no? Por eso yo te digo, considero que si se levanta el pueblo ecuatoriano y hay una lucha y hay una crisis y una salida de Daniel Noboa, la población ecuatoriana pedirá que ya no más emperadores. Tanto esa gran masa que todavía mantiene a Noboa, que es el anticorreísmo, nuevamente te repito. ¿Por qué razón la gente odió a Correa? Porque decían que era autoritario, decían que era autócrata, decían que se tomaba los poderes, etcétera, etcétera. La gente no quiere emperadores. Eso se llama democracia, e pluribus unum, la unión de los plurales. Entonces, no está bien, aunque, mira, para los cristianos, aunque venga Jesús sobre la tierra y gobierne el sol, no está bien, no conviene, porque tarde o temprano alguien va a aprovecharse de eso y va a hacerle daño a otro ser humano por poder. El poder corrompe, Jaime, el poder corrompe. Entonces, una cosa es ser candidato y otra cosa ya es estar en el poder. Entonces, yo te digo porque he conocido muchas candidaturas que cuando están a pie caminando con la gente son una cosa y cuando ya están en el cargo, ni te contestan. Entonces, el tema es, Milei es el primero en poder caer porque tiene un 72% de rechazo en la Argentina. Algunas encuestas están más arriba de eso, otras están un poco más abajo. La crisis de Milei es tan grave que los medios de comunicación pautados, que le apoyaban, La Nación, Clarín, Infobae, ya están hablando mal de él también. Y ese no puede comprar los medios como acá en Ecuador. Bueno, acá se están comprando los medios. Lo que pasa es que los medios no quieren hundirse y que sean quemados como pasa en Nepal. Alguien menciona, es que el caso de Nepal es que quemaron los canales de televisión allá. O sea, en el 19 casi queman Teleamazonas y Ecuarriza se salvó porque está arriba en el cerro. Hay que caminar, pero caminaron para allá. Teleamazonas Quito, dices tú, ¿no? Teleamazonas Quito. Pero claro, ahí está el cerebro, pues, ¿no? Ahí están los dueños. Pichincha, Grupo Pichincha Diners aquí en Quito, y Corral, que fue secretario de presidencia de ¿Tú crees que todos estos canales están entregados al gobierno? Mira, el caso de Cuarriza, por ejemplo, analicémoslo. Pero hay días que están bien y hay días que no. Hay días que tocan algo que no lo sacan otros medios y después como que se retractan. Hay una llamada de presidencia y cambian la línea editorial. Ellos también tienen estas encuestas, estos análisis, y ellos obviamente dicen hasta dónde podemos llegar y hasta dónde nos retiramos para no hundirnos con el Titanic. Entonces, los medios son negocio y sobrevivencia, ¿no? Porque al fin y al cabo dicen, bueno, ganamos de este gobierno, ganamos del otro, siempre vendrán otros. Hugo, Espinosa, seguiré aquí. Hugo, los medios de comunicación no son grandes negocios que te dan rentabilidad. Lo que te dan es tal vez relaciones, conexiones, negocios muy aparte de lo que es el periodismo, ¿no? Algunos tienen otras empresas donde ahí se vinculan contratos. Son poder de manipulación y también es un gran negocio. Mira, yo te digo de la venta de la posta. Yo me acuerdo cuando estaba colaborando con una precandidatura a la alcaldía de Quito y le dije, bueno, para que te des a conocer una concejal, tienes que salir, tienes que hacer un programa, búscate un medio y de allí te ayudamos a organizarte. Esta persona buscó un medio que en Quito es un canal de televisión local que se llama Telesucesos, de un tipo extremo de derecha, pero esta persona consiguió un espacio allí y me dijo, ya tengo el espacio, entonces ahora vamos a hacer un programa. El programa lo diseñamos, se llamaba Hagamos Ciudad, y te comento esto, estamos hablando del 17 o del 18. Ese programa que esta persona que tenía aspiraciones para ser candidata a la alcaldía de Quito, me lo copió Yunda, etcétera. Pero más allá de aquello, Boscán y Vivanco iban a pata, con pantalones roídos, a hacer un programa allí que se llamaba El Ministerio del Interior. Con hoja de papel bond se paraban en una cámara de los de Telesur. Yo tenía mayor producción que ellos, pero de largo. Y ellos con una hoja de papel bond salía el Vivanco a decir, bueno, bienvenidos al Ministerio del Interior, que era un logo de un calzoncillo mal dibujado. Estos madres no tenían nada. Pedían, Vivanco, como tiene parientes millonarios, pedían el edificio, en la casa de Vivanco, aquí en la Amazonas, cerca de donde yo vivo, un espacio para poder reunirse allí y hacer sus negocios, con Boscán y compañía. Y acaban de vender su medio, dicen, por $1 millón. Porque por el otro lado, esto es como cuando vendes una casa, ¿no? Más. Esos manes se metieron más. Pero millones. Ellos siguen en el medio, pues ¿cómo es el negocio ahí? ¿Cuál es la razón? El negocio es decir que vamos a seguir, pero no van a seguir. Ellos con esa plata van a crear otros medios, van a tratar de popularizarlos. Yo creo que ya no van a monetizar, capitalizar
el odio a Rafael Correa, que fue lo que les dio popularidad y les dio plata. Ellos monetizaron, capitalizaron el odio a Correa. En este momento ellos están en decaída, saben, y esto es una estupidez que está cometiendo ¿decaída con $1 millón en el bolsillo? Están ganándose lo que pueden, exacto, pero este es un error de Danny mucha Boy, plata también, Claro, estos 10 años supieron, y bueno, además, 9 años. Siguen en el medio, pues Hugo, ellos siguen trabajando, siguen ganando un sueldo, me imagino. Van a sacar, Boscan tiene un departamento cerca de donde yo vivo que vale más de $400,000, que por contactos obtuvo el crédito del Banco del Pacífico para financiar ese departamento. Ya te digo, un man que comía helados en la Carolina, yo lo veía sin oficio ni beneficio. Y después, a los pocos años, cuando viajaba a Guayaquil o a otros lugares del Ecuador, él iba delante del avión, cuando existía TAME, ya no existe, y después lo recibía una Trailblazer que parecía blindada, ¿no? En el aeropuerto. Y yo decía, ¿y este man de dónde? Como dicen en Quito, ¿de dónde? Y ahora están portentosos y poderosísimos, ¿no? Pero ya se quemaron en la historia. Entonces, aprovecharon el barco antes de que sepan que hacía aguas. ¿Por qué está perdiendo público? Porque obviamente, como pasa con Ecuarriza, como pasa con Teleamazonas, el ser gobiernistas no da rating. El ser gobiernistas, tú ves en las métricas, ustedes saben de eso porque estamos en el mismo baile. Las estadísticas que no mienten de Facebook, de TikTok, de Instagram, de YouTube, etcétera, te dicen cuando estás perdiendo público y cuando hay otros medios que van creciendo continuo y constantemente y tienen más poder de influencia. Ejemplo, ustedes que están surgiendo, han surgido algunos, no están ustedes, están BN Periodismo, estoy yo que nunca pensé meterme en estas cosas, pero me refiero a que hay una disidencia que está capitalizando esos resultados de la mala apuesta de la población hacia la derecha en Ecuador, y esta tendencia obviamente nos está haciendo ser disidencia en las calles, disidencia en la entrevista, disidencia en los reportajes, disidencia en la investigación. Y lo que va a pasar es que ahora Boscan y Banco, que son muy pilas, sacarán otro medio de comunicación en donde serán más centro, en donde serán más de izquierda, en donde ya no hablarán mal de Conalle. Mira que ellos fueron gravísimos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando le dieron espacio en TC Televisión, medio del Estado? TC Televisión. TC Televisión. En donde salieron, pero como fachosos ya. Salieron ahí. Salieron como fascistas, ya a hablar directamente de racismo y de ataque físico hacia un dirigente campesino. Pero ahí estaban auspiciados por el gobierno de Lazo, pues, ¿no? En ese tiempo era Lazo. ¿Y qué pasó? Cayeron. O sea, yo he hecho televisión, pero ellos en su caso, su gran inauguración, no sé, su gran lanzamiento en la tele fue un fiasco y un fracaso total. Entonces ellos, su formato ya no prospera. Además, quien les financiaba y les hacía ganar millones era Lazo. Y también la Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias de Pichincha. Ellos ya no les dan. Quien les pagaba y les daba mucha plata, por ejemplo, era el Partido Social Cristiano. La prefecta que salió por la señora Guillaga les dio un montón de plata. Silvia Viteri le dio un montón de plata a Vivanco y Boscan. Se fueron a hacer el Castigo Divino Guayaquil. Y ellos por eso salieron a decir, no, fraude. Ganó el Partido Social Cristiano reelección en Guayaquil y en la provincia. Porque eso le vendieron como los grandes estrategas. Como vende también el chiquitín, este loco que ahora parece que tiene las barbas blancas, el Manaba, ¿cómo se llama? Vera. Le vende al Estado, él le vende al Estado, no, es que yo saqué a Correa, es que yo hice esto, es que yo fui el que fortaleció a Moreno, por eso tienes que darme 300,000, 400,000, porque mi discurso, mi mensaje, mis TikToks realmente mueven al público y al pueblo. Claro, y él salió diciendo que eran los ancianistas lo que le hicieron ganar a Novoa, cuando lo desmentimos aquí con estadística y con números, y el tipo cada vez está más para capa caída, ¿no? Y está más en X, ¿y quién es X? O sea, ya realmente cada día que pasa la gente les va detestando más, cada vez se van a comer en algún lugar y nadie les da la mano, cada vez huelen más feo y cada vez pues les toca irse a lugares más exclusivos, ya solamente van a comer en el Bankers o en el Club de la Unión, supongo yo. Entonces, en donde están chiros, donde cada vez las mesas están más vacías. Entonces, está en decadencia esa estructura, Jaime. Entonces, por eso vende. Pero Novoa cree
que como ellos tienen también sus asesores que les están diciendo que con esta apuesta de 100.000, de cuántos millones compraron a Radio Centro, compraron a La Posta, compraron a la Contra, no es la Contra, perdóname, la Defensa, de eso nadie habla, compraron la Defensa, compraron algunos medios para tener una estructura mediática en redes, para pelearte a ti, pelearme a mí, pelear allí, pero está bien difícil para ellos. Yo creo que es plata que está perdiendo Dani, porque Dani es muy mal empresario. La han hecho bien, la tía le hizo bien ahorrándose los impuestos y tanta vuelta, pero en el tiempo que lleva esta nueva generación de los Noboa manejando gobierno, oye, en serio, ¿cómo pierden plata? Los mismos primos que se metieron en el Barcelona, qué bestia, cómo son de botarates y cómo pierden plata. Bien dice el dicho que el abuelo hace el billete, bien o mal, el hijo más o menos administra y los nietos lo despilfarran, ¿no? Y así se pierden las fortunas. Y en el caso de los Noboa es algo real. Claro, Daniel se parece más al abuelo. Eso es un análisis también de perfil que hemos estado en mente, porque Daniel no es el padre. Eso es indiscutible. Daniel es mucho más frío, mucho más calculador, mucho más peligroso. Bien dice él que él es un enemigo muy peligroso, como el abuelo. Como el abuelo. O sea, bien dicen que los nietos se parecen a los abuelos, no a los padres. Entonces, Daniel es el que más ha sacado las características del abuelo. Verlo, la forma como actúa él, aunque él es más brillante, ¿no? Él es más brilloso, como es así, Hills Christ. Entonces él no tiene esa postura de no figurar, más bien es al contrario. Él es un príncipe y como príncipe quiere que pues le hagamos corte todos. En cambio, Luis Noboa sabía de dónde vino, supo cómo hizo su billete y obviamente mantenía perfil bajo. Siempre perfil bajo. Manejaba los hilos, pero siempre por abajo. De hecho, creaba otros personajes para que le manejen las cosas, como Febres Cordero. De eso hemos hablado largo y extenso. Pero en cambio, Daniel es como Guillermo. O sea, él no quiere intermediarios, él quiere decidir, él quiere mandar, él quiere ser el jefe, el todólogo, el más absoluto, ¿no? Y como hemos dicho aquí y en otros espacios, el que mucho abarca, poco aprieta. Daniel le gusta tener mucha multiestratégica y abrir muchos frentes para dividir a las disidencias. Pero eso está mal, porque, por ejemplo, mira lo que pasó en Imbabura, mira lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en Tungurahua, mira lo que ha pasado también en las provincias donde él tuvo más votos. Se fue allá para bañarse en popularidad y para dividir a las disidencias, y ahora resulta que el voto lo está perdiendo justamente en esas provincias. Está perdiendo porque allá fue con represión, allá fue con militares, a nadie le gusta eso. Y Noboa está perdiendo el voto duro que tenía en la centricidad del país, ¿no? En la Sierra Centro. Tungurahua, donde está pues esa derecha hacendada, qué sé yo, que tuvo buenos años de producción con el gobierno de Correa y que se olvidan de eso, del ternero cuando era vaca, y que ahora pues no van a vacar esas empresas que no eran un gran cosa, ensambladoras, y que ahora pues tienen una portentosidad, ¿no? Porque las salvaguardias les ayudaron a tener mercado, se olvidan del ternero cuando era vaca. Y allá está la ultraderecha que votaba por Danny Boy para abrir mercados, y ahora no venden un carrito ni en Colombia, ni en Perú, ni en Ecuador, porque con los tratados de libre comercio, China importa directamente prácticamente todos los autos fabricados en China, y estamos fritos, hermano. Estamos recontra fritos, se están cerrando las fábricas. Mazda, que es Maresa, ahora ya no vende pues los carros que antes vendía, ahora también se vender chinos, ¿no? Y todas estas familias portentosas, ¿no? Yo te digo, cuando la última vez que vi a Lenín Moreno, lastimosamente, para desgracia mía, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias, que tanto odiaba, ¿no? Este man de Alarcón, ¿no? Que salía en Ecuavisa todo el tiempo, ¿no? Hablar mal de Correa, que las salvaguardias, que ahora las hace Trump. Y todo lo demás, ahora no hacen reuniones cuando nos invitaban ahí, pues en el Swiss Hotel, con 3 coffee breaks y trayendo gente de otros países. Mira que Ecuador fue escogido en el 18 para ser la sede de la gran reunión de las cámaras de comercio de toda América Latina para aprender lo que había hecho Ecuador. ¡Wow! Donde veías a un Luis Baker, ¿no? El de Pronaca, decir, ahora ya estamos bien, ahora estamos perfectos. Veías una empresaria, ¿no? Que vive del Estado ahora, la que es canciller, la señora siempre se me olvida, Sommerfeld, que era feliz y contenta con su carterita. No, pues ahora sí, ya estamos felices con Lenin, que ahora sí va a haber trabajo, bla, bla. A los 2-3 años quebró su Arogal. Y después montó otra empresa, también quebró.
no puede vender los departamentos de lujo que construyó en la época correísta aquí cerca donde yo fui a ver y te quieren vender un cuadrado en 300 y pico de miles de dólares, ¿no? ¿Dónde meto hasta el... Ahí no pedí ni para lavandería, hermano. Sí, estás en un sector, lo que tú quieras, pero... O sea, la verdad, ellos mismos se dispararon en el pie y ya no hay esas condiciones. Están en el último aire, en el último respiro de lo que promulgaban y criticaban y gritaban y vociferaban en el 17. Llegamos al 25 y realmente todos están quebrados. Noboa saca unas estadísticas falsas de exportación. Solo hay monopolio y oligopolio. La tía se está quedando con casi toda la agroproducción. Solo le faltaban los lácteos y ahora con la True Leche ya pues ya tiene todo. Pues no, ya la señora se compró hasta creo que Rey Sahiwal. O sea, la leche de Ecuador va a ser Noboa. O sea, ya no solamente es la avena, ya no solo... O sea, y el primo y el cuñado y por ahí el otro, el Campana ahora también va a ser el gran constructor del país. O sea, esta familia quiere que se llame, con esta constituyente de imponerla, será ya no República del Ecuador, sino República de Noboa, la República Bananera de Noboa. Y eso es lo que tenemos que decir en campaña. Con lo que están buscando es cambiarle el Ecuador, esto del nuevo Ecuador va a cambiar, ya no va a ser la frase el nuevo Ecuador, la nueva república que es Noboa, porque si nosotros hacemos plata, pues por eso mismo tienen que seguirnos, porque nosotros sabemos qué hacer, ¿no? Con pillería, con el narcotráfico, con la minería ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas condiciones se pueden dar después del 12 de noviembre. Y obviamente, estamos en una situación parecida, para volver a la pregunta original de Carlita, del 18, una toma del poder a través de una supuesta legalización por consulta popular, pero también recordemos que hubo una consulta popular en el 22 que perdió Guillermo Lasso, una consulta mañosa que también buscaba tomarse más atribuciones y poder para Guillermo Lasso, que las pierde, 21-22, a algunas personas le costó la vida, como mi amiga Micaela Andrade. La campaña por el no le costó la vida a ella, y eso es algo que le debe el Ecuador, a ella y otras personas que fueron perseguidas, acosadas. Y ahora se viene esta consulta popular siguiente, y obviamente los que se pongan con el no nos van a perseguir como sea. Ya hay jueces, a Godoy, como aquí en una entrevista les dije, Godoy lo van a poner en la judicatura nuevamente, ya está en la judicatura. Ya te están persiguiendo. Ya me están persiguiendo a mí, lo están persiguiendo también a Washington Andrade, lo están persiguiendo a un montón de gente también con la fiscalía. Entonces, y se inventarán el agua tibia, lo que sea. Pero ahí estamos, ¿no? Los que nos quedamos, pues le estamos apostando. Y yo creo que ahora somos más. O sea, a diferencia del 22, ese discurso de fuerza Correa, fuerza, ya no es tan fuerte. Ya estamos cayendo, ya estamos rozando el abismo. Fuera, Noboa afuera. Ahora es fuera, Noboa afuera, como la encuesta lo que te mostramos. 3 presidentes. Solo América del Sur tiene 10 países. Y mira que 3, entre esos 3, el segundo es Noboa, que podría no terminar su mandato. Y con la temporada de golpes, de caídas de régimen que hay, en Nepal ya cayó, Marruecos ahorita se está incendiando. En Perú los muchachos de la generación Z, y invito a la generación de muchachos que está perdiendo su futuro, la generación Z, que se pongan las antenitas de vinil del Chapulín Colorado de mi generación y se pongan pilas, porque en Perú eso lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Queremos agradecerte por este análisis que has hecho el día de hoy aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias, Hugo. No, a ustedes, gracias como siempre por la oportunidad y por la invitación. Les invito también y les recuerdo a los de Ecuador en directo, a todo este maravilloso público, que cuando lleguen a los 200,000, por favor, invítenme a la fiesta, que ya están cercanos, y que me sigan en Sorprendente Films y mis cuentas de Google, por favor. Sorprendente Films. Es donde también, como películas en inglés. Perdón, ese fue un exabrupto de hace unos años atrás. Gracias, Hugo. Un abrazo. A ustedes, un buen día y una buena semana. Chao, chao. Hugo Godoy, experto en comunicación política, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.